buenos días, Francisco, y muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Muchas gracias a ti, Piedad. Bueno, pues para mí nos conocemos desde hace tiempo, hemos trabajado juntos y para mí te considero un referente en la transformación digital con respecto a la gestión. Gracias. A la gestión de equipos, a la gestión interna, contable, ¿verdad? Y por supuesto vuestro negocio. Muy bien. Que se basa en la transformación digital. Así es, totalmente. Muy bien. Bueno, pues mi primera pregunta para ti es algo que me preguntan muchos profesionales. ¿Qué nos recomiendas para elegir buenas herramientas de gestión después de estos años que llevas implementándolas y tus pruebas y errores? Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas? Vale, pues mira, aquí en Espacio Web la verdad que nosotros, bueno, al ser una empresa digital, yo estoy muy obsesionado por todo lo digital, ¿no? Entonces nosotros sí que utilizamos muchísimas herramientas a nivel interno, a nivel de gestión, a nivel de CRM, a nivel de ERP, todo digital, ¿no? Nosotros no utilizamos nada de papel, ¿no? Entonces, bueno, aquí la verdad que somos una empresa que hemos ido creciendo, ya somos entre 15 y 20 personas habitualmente, entonces la cantidad de información que fluye aquí en esta empresa, pues como no la tratas de forma digital o no la tratas ordenadamente, la verdad que es un caos, ¿no? Entonces nosotros sí que utilizamos muchísimas herramientas. Yo soy un poco tiquismiqui a la hora de probar, la verdad que soy un obsesionado de la productividad y entonces, bueno, pruebo muchísimas herramientas. ¿Cómo las selecciono? Pues la pregunta que tú me preguntabas es probando y probando y probando. Me descargo, las contrato un mes, las pruebo con el equipo. Al final es un poco todo eso, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que al ser yo un poquito así tan tiquismiqui con eso, no me suelen gustar prácticamente ninguna, ¿no? Las que me gustan son las que ofrecen muchísima personalización, pero me cuesta mucho encontrar herramientas. Es más, algunas las hemos programado nosotros para que nos sirvan, ¿no? Directamente aprovechando el equipo, exactamente, ¿no? Como tenemos programadores, pues las programamos nosotros pues, para exactamente lo que nos hace falta. Pero, ¿qué cosas importantes para la gestión? ¿Qué crees que debería tener sí o sí cualquier herramienta para que un profesional la elija? Vale, sobre todo lo que he comentado antes, personalización. Hay muchas herramientas que, bueno, hay muchas muy buenas, ¿no? Pero la verdad que te dejan poco margen para personalizar, son muy generales, ¿no? Entonces, la verdad que esa herramienta, nuestra característica de empresa es muy específica en cuanto a procesos que nosotros tenemos montados, ¿no? Y entonces esas herramientas son demasiado generales, para empresas muy generales, ¿no? Entonces es cierto que no nos sirve. Pero hay herramientas, por ejemplo, como algunas basadas en modelo Kanban, ¿vale? Que son por tableros y demás, que entonces al ser tan personalizadas, pues sí nos permiten a nosotros pues, jugar un poco con esa configuración. ¿Utilizáis, por ejemplo, alguna herramienta así que está estándar en el mercado, pero con posibilidad de configurarle un menú? Sí, más que un menú que esté un poco abierto. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Kanban Flow, que supongo que la conoces. Sí, me la enseñaste tú. Exactamente. Entonces, bueno, ahí te permite un poco, como tableros y tareas, ¿no? Son tableros muy abiertos, muy personalizables y tareas que puedes asignar a proyectos, a personas y que tienen fecha de cumplimiento. Entonces, al final, un poco eso sí nos permite personalizar al máximo como queremos, ¿no? Con lo cual es una herramienta que a nosotros nos gusta mucho y además la usamos desde siempre. Perfecto. Bueno, pues yo insisto mucho que esta transformación digital y esta mejora continua depende mucho del líder. En tu caso, está claro que el líder es el más pro, ¿no? y el que más insiste en esta transformación. Pero ahora cuéntame el equipo, ¿vale? ¿Cómo reacciona el equipo ante tanto cambio de herramientas? ¿Cómo se habitúa? ¿Qué trucos tienes pues, para motivarlos un poquito cada vez que hay un cambio o hay una adaptación? Eso también les suele preocupar mucho la reacción del equipo. Bueno, cuando nosotros implantamos una herramienta nueva, siempre hay un tiempo de prueba, ¿no? Porque para mí implantar una herramienta nueva y que la empiece a usar todo el mundo ya es muy complicado porque me costaría mucho tiempo y además dejar de hacer otros trabajos para aprender esa herramienta, ¿no? Entonces nosotros lo que solemos hacer es probarla, hacer un test con una o dos personas o en un departamento, por ejemplo, departamento de programación con una persona o dos y entonces, bueno, una vez que vemos que ya funciona, la pulimos, la configuramos al máximo, pues ya la implantamos, ¿no? Entonces, siempre hay una curva de aprendizaje, siempre hay un tiempo que tardas en implantarlo, pero la verdad que cuando tomamos ese tipo de decisiones, o sea, soy pro herramientas, o sea, es que necesitamos herramientas, ¿vale? Hay que invertir
en herramientas. Parece que algunas veces cuesta muchísimo dinero, pero oye, al final es que te quitan muchísimo trabajo y mucho tiempo, ¿no? Los procesos mejoran. ¿Vale? Una cosa que también le digo mucho a los gerentes es que participe el equipo, ¿no? en esa investigación, en saber exactamente si esa herramienta sirve para ellos, ¿no? Que en tu caso, pues, Sí, efectivamente totalmente. lo hace, Yo ¿no? no soy el que elige, o sea, la última palabra puede que la tenga yo a la hora de que, bueno, que una herramienta nos pueda venir bien, porque yo tengo una visión un poco más global de la empresa, ¿no? Pero sí es cierto que para mí es muy importante la opinión del equipo. Si la herramienta es para procesos que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones web, pues está claro que ellos quizás son los que van a sacarle un poco ese rendimiento de la herramienta y son los que tienen que estar de acuerdo con todo lo que tiene, ¿no? Si al final la herramienta es para controlar un poco la rentabilidad de los clientes, pues también tengo otra persona que es la que lleva ese tema, que es la que me dice lo que ella necesita, ¿no? Al final, yo puedo saber mucho, pero yo tengo que estar rodeado de un equipo de personas que sepan más que yo y que me aconsejen, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Muy bien, pues entonces internamente pues hemos visto cómo lo implantas y tus recomendaciones, y ahora cuéntanos la otra pata importante que todo el mundo tiene dudas. El cliente. El cliente. Vale. El cliente, esa es la gran, pues, cómo se adapta el cliente a esos procesos nuevos, digitales y mucho más productivos que implanta a nivel tuyo de gestión, cómo se adapta el cliente. A ver, nosotros la verdad que las herramientas que utilizamos son más bien internas, ¿vale? Pero sí es cierto que para clientes un poco más, digamos, no más importantes, porque al final todos los clientes son importantes, pero que requieren un poco de más de tiempo de trabajo y más interacción con ellos, sí que involucramos al cliente en este tipo de herramientas. Por ejemplo, la herramienta de procesos, de procedimientos Kanban que tenemos, pues sí algunas veces pues involucramos al cliente, porque al final si maneja muchísima información, tienes que ponerla de forma ordenada, ¿no? De forma ordenada y que no se pierda nada, porque al final, cuando hablas con un cliente por teléfono, eso muchas veces que se queda en el aire, ¿no? Porque luego o lo apuntas inmediatamente o hay cosas que se te van a olvidar seguro, ¿no? Entonces, siempre nosotros nos comunicamos con el cliente por este tipo de herramientas, ¿no? Sobre todo con clientes así un poco más que requieren de más trabajo. Pero sí es cierto bueno, que al cliente muchas veces le cuesta, ¿no? Porque no está acostumbrado a este tipo de herramientas. Yo creo que hay por hacer una gran labor de transformación digital, que ahí es donde tú eres experta, ¿no? Y que el cliente pues aprenda al final a utilizar todo este tipo de herramientas, que tarde o temprano lo va a tener que hacer, porque esto está cambiando y ya, bueno, tú sabes que el papel ya nada, ¿no? Y el teléfono, o sea, cuanto más controlada y cuanto más precisa sea la información, pues luego menos tiempo pierdes y menos dinero pierdes, porque al final el tiempo que te cuesta en volver a obtener toda esa información es dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, los clientes todavía les falta un poco, ¿no? Pero ya te digo, nosotros no repercutimos demasiada herramienta en el cliente, solamente para cosas concretas. Bueno, de hecho, vuestro labor también es un poco digitalizar al cliente, a lo mejor en el mundo del marketing más específico vuestro, pero bueno, que también te llegan muchos clientes que no son digitales para nada, ¿no? Totalmente, pero yo te diría que un 50%. O sea, y por eso te digo que no tienen esa cultura digital y a nosotros nos cuesta muchísimo enseñarles, ¿no? O que se abran una cuenta en Kanban y poder comunicarnos con ellos. La verdad que a veces sí tenemos esa barrera, ¿no? Pero yo creo que esa barrera poco a poco se va a ir superando y cada vez los clientes pues tienen más conocimiento y además hay una cosa que es el relevo generacional, que bueno, que las personas que se van quedando con los negocios pues tienen otra formación, han nacido después, están más en la tecnología, ¿no? Con lo cual este problema yo creo que se minimizará en poco tiempo. Muy bien. Y bueno, pues para terminar me gustaría que, bueno, quien te esté escuchando y todos los profesionales a los que yo vaya apoyando todo este tiempo, gracias a todo lo que aprendo también de vosotros, dime qué habilidades tiene que tener un líder de una empresa, también el gerente o el líder de un equipo dentro de una empresa, para esa transformación digital, para que efectivamente se culmine el proceso, sea un éxito y bueno, pues realmente se produzca ese cambio. Cuéntame habilidades para que se puedan preparar. Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia, de mi caso, ¿no? Porque como referente decir, que eres, claro, como decir referente. todo no puede parecer un poco presuntuoso, ¿no? Pero al final yo de lo que me encargo de que el equipo sobre todo sea más productivo, ¿vale? La productividad, como te he comentado antes, a mí me obsesiona. Cualquier resquicio de un proceso que pueda mejorar,
quiero mejorarlo, ¿no? Busco herramientas, busco procedimientos. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos manuales de procedimientos, ¿no? Bueno, que eso, ahí viene un poco todo lo que tiene que hacer cada persona, cómo lo tiene que hacer, qué herramientas tiene que utilizar, con lo cual siempre estoy depurando ese tipo de procedimientos, ¿no? Y un poco utilizar este tipo de herramientas que también hay, digitales, que hay muchísimas para controlar muchas cosas dentro de la empresa. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante es medir esos resultados, ¿no? Porque nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un software que hemos diseñado nosotros mismos, donde cada persona va metiendo todas las tareas que va haciendo durante el día, ¿no? Y las va asignando a un cliente, va poniendo un poco lo que hacemos, y al final del mes, o al final de cuando tenemos unas reuniones periódicas, nosotros podemos ver la rentabilidad de ese cliente, ¿vale? Cuánto tiempo se le ha invertido, si el cliente es rentable, no es rentable. Por eso te decía que no solamente el uso de herramientas, sino, oye, tienes que pararte a medir y ver si realmente lo que estás haciendo funciona, ¿no? Porque a veces puede ser un error nuestro, ¿vale? De nuestros procedimientos, y a veces puede ser que un cliente realmente no sea rentable, con lo cual, pues, hay que hablar con ese cliente o quitarnos el cliente porque al final no puede ser rentable. Oye, intentar subir precio, hablar con él, y si es un error nuestro lo que hemos detectado, pues ahí es donde nosotros, en este caso yo, tengo que ponerme a trabajar para poder rentabilizar mucho más ese cliente, pues bueno, con los cambios que sean necesarios en los procedimientos, en el equipo, en el día a día, un poco todo eso. Muy bien. ¿Vale? Y luego habilidades sociales, como yo le digo, mucha paciencia, ¿no? Mucho liderazgo en la gestión de equipos, porque Bueno, todo este tema del cambio pues cuesta, tanto el cliente como el cliente externo como el claro. cliente interno. Sí, bueno, paciencia yo te diría que es una palabra muy importante aquí, ¿no? Muy Porque importante. sobre todo cuando hay mucha gente, ¿no? Esto, tú ten en cuenta que al final yo lo digo muchas veces y ellos se ríen, pero esto es como un gran hermano, porque aquí pasa muchísimo tiempo, pasa la mitad del tiempo o más de tu día a día lo pasas aquí, ¿no? Entonces sí, bueno, hay que tener un equipo totalmente integrado, y con el uso de estas herramientas la verdad que todos tenemos que ir en la misma dirección, ¿no? Porque bueno, yo valoro muchísimo la opinión de ellos, y si una herramienta ellos me dicen que no la ven, pues realmente es que no la implantamos. O sea, yo valoro muchísimo su opinión, y todos tenemos que ir a una porque, ya te digo, ellos son mucho más expertos que yo en cada una de sus materias, y me pueden aconsejar qué tipo de herramientas, ¿no?, utilizar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, un A ti. placer. Y bueno, lo que sí te pido es que a medida que vayas implantando nuevas herramientas interesantes o nuevos procesos, que me avises y volvamos a repetir esta entrevista. Totalmente, dalo por seguro. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar.